Bueno, amén. La palabra nos viene adelantando un poquito. Hablaban los jóvenes del desaliento, ¿no?, que uno siente en esta vida. Muchas veces lucha así Satanás, nos quita la fuerza, nos quita la confianza en la palabra. Y vemos que en la palabra misma dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa vara y el callado representan la palabra. Ustedes recuerdan que los grandes profetas, o Moisés mismo, si ven la película, él se va apoyando sobre el bastón, sobre el callado cuando va caminando. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino, lo que nos va dando aliento para poder seguir. Entonces, la palabra mismo también nos dice que ella te sustentará. Y en un momento va a haber ese desfallecimiento espiritual, va a haber ese cansancio, pero nos tenemos que apoyar otra vez en la palabra, pedirle perdón, para que nos dé confianza, porque la incredulidad está, y decir, ya no tengo salida, no voy a salir, no puedo salir, no tiene sentido esto. Pero ese sinsabor, como decía Lemuel, va a estar en nuestro razonamiento, en nuestro vocabulario, la queja contra el Señor, siempre lo mismo, como en el tiempo cuando estaba la sierva, siempre decíamos, siempre lo mismo, pedir perdón, confesar el pecado, confesar nuestra incredulidad, escuchar la palabra, todos los días lo mismo. Bueno, así lucha Satanás, con todos los días lo mismo, son los mismos pecados, y es la misma medicina que podemos tener, es la misma, vamos a decirlo así, el mismo antídoto que podemos tener, que representa la palabra del Señor, la cual nos va a sustentar, nos va a dar discernimiento, cómo actúa Satanás. Por eso nos tenemos que alimentar para que nuestra alma se fortalezca. La fatiga espiritual es parte del camino, el desaliento es parte del camino, así se presenta Satanás. Dice que cuando engañó a Eva, como decía la palabra, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Todos los animales del campo. Cuando está diciendo todos los animales del campo, está diciendo más astuta que todos los humanos, porque nosotros nacimos en la naturaleza satánica. Tenemos la naturaleza animal, terrenal, diabólica, dice la palabra, ¿no? Pero es más astuta que nosotros y nos engaña, nos envuelve, nos cambia la palabra, nos cambia el sentido, nos trae el desaliento, la opresión, la carga, el sin gusto de la palabra, el sin sabor, el no encontrar el sentido. Pero cuando uno se va humillando, el Señor nos va fortaleciendo. Quería compartir en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Amén. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Esto me habla de la palabra. Dice así: antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos acá la palabra, como lo está diciendo ese adelanto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y esta palabra es la que me hablaba el Señor en la semana, porque muchas veces, como decía Lemuel, uno siente el vacío espiritual, la desmotivación, y se encuentra vacío de la palabra, vacío de la presencia, parece que no tiene sentido nada, ninguna palabra toca, no encontrás que te quebrante, que sentir el poder del Señor. Y vemos que justamente me dice acá, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y eso es lo que queremos sentir, hermano, en un momento, ¿no? El poder de Dios derramado en la cruz, ese poder que derramó en la cruz y que nos dio salvación, nos dio liberación del pecado. Y vemos que yo compartía la semana, eso todavía sigue vigente. Para algunos es repetitivo, es reiterativo, pero esa salvación o ese poder derramado en la cruz, vemos que le dio salvación a los que venían durmiendo, dice la palabra. Después a los que tuvieron el tiempo presente, y después a los que venimos aceptando en esta vida después de la muerte y resurrección de Cristo, también nos da liberación. Y la palabra mismo dice, la palabra es viva y eficaz. Entonces tiene poder, tiene autoridad para libertar nuestra mente, nos da el discernimiento de cómo actúa Satanás, cómo nos engaña, cómo nos extravía, cómo nos roba el sacrificio de la cruz. Eso que no queremos nombrar, el arrepentimiento para perdón de pecado y todo, siempre lo mismo, pero sin embargo ahí se derramó
el poder del Señor. Lo que nos va a libertar, donde vamos a encontrar el sentido para poder seguir combatiendo, peleando contra Satanás, destruyendo sus argumentos. Vamos a encontrar toda la palabra, porque la palabra nos señala las maquinaciones del enemigo. Dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Eso lo dijo Pablo, se lo dijo a los corintios. Y cómo, hermano, a través de la palabra vamos descubriendo cómo actúa Satanás. Pero a través del pedir perdón, encontramos otra vez esa fortaleza, esa confianza, porque pedimos perdón, machacamos esa vieja esencia, esa desmotivación, ese desaliento, ese sinsentido, y nos vamos a fortalecer, nos volvemos a fortalecer en el Espíritu. Como enseñamos la semana pasada, en el valle de Getsemaní estaba el Señor, y Getsemaní quiere decir prensa de aceite, ¿no? Prensa de aceite, o aceite prensado, algo así. No, prensa de aceite. Vemos que justamente ¿para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Ese aceite puro, como lo enseñamos la semana pasada. Pero ahí vamos a machacar ¿qué? El pecado. Vamos a estrujir nuestra vida, vamos a destruir esa vieja esencia pidiéndole perdón. ¿Para qué? Para que sintamos la presencia y para que vuelva a salir, hermano, esa nueva esencia, esa luz de nosotros, ese poder de Dios para que pueda resplandecer en nuestra vida el Evangelio, el poder de la palabra, hermano, para que podamos dar testimonio, para que sintamos la fortaleza otra vez. Ese debilitamiento, hermano, es la opresión en la cara, es el espíritu de engaño, es la falta de alimento, porque nuestra alma no se alimenta a causa del pecado, pero el Señor, otra vez, cada día manda la palabra, ¿para qué? Para fortalecernos, para que comamos de esa palabra, para que participemos de su bendición, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que preparó para los que le aman. Ahora, cuando dice, preparó para los que le aman, vemos que ellos estaban esperando al Mesías, al Salvador, al Libertador. Y Dios preparó todas esas cosas. Y vivimos en tiempo de bendición, hermano. Vivimos en tiempo de gracia. El Señor quiere derramar sobre cada uno para que la vivamos. No simplemente que estemos estancados espiritualmente, porque vemos que tenemos el privilegio, hermano, en este tiempo, de cada vez que clamamos, cada vez que nos arrepentimos de nuestra incredulidad, otra vez sentir el poder del Señor. Mateo 13, 17. Mateo 13, 17. Vamos a tocar. Desde el 16 vamos a leer. Mateo 13, 16 y 17. Dice así la palabra: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vemos, bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir felices. Felices, porque vuestros ojos pueden ver. Esto lo estaba hablando el Señor. Estaba hablando el Señor a los que estaban escuchando, a los oyentes, a sus discípulos, hermano, como en ese tiempo le hablaban, porque ese era el tiempo de la manifestación de la salvación. Lo que tanto estaban esperando. Y dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, porque vuestros oídos también oyen. Porque los profetas desearon, dice, ellos venían, hermano, investigando cuándo iba a ser el tiempo de la manifestación, cuándo iba a ser el tiempo de la salvación. Inquirieron, dice, y diligentemente, cuidadosamente, cuándo iba a ser el tiempo, pero no lo vieron. Ellos desearon, y en ese tiempo se estaba manifestando el tiempo de la salvación a través de la crucifixión, a través del sacrificio de Cristo, y vemos que es el tiempo en el que estamos viviendo. Y nosotros también, en ese sentido, somos bienaventurados porque podemos vivir en este tiempo, porque podemos, hermano, sentir la salvación, la liberación, los milagros del Señor en nuestra vida, el reposo de nuestra alma, el descanso, hermano. Y en ese sentido somos bienaventurados. Y para eso tenemos que pedir perdón también, para sentir su esencia, para escuchar la palabra del Señor, para poder palpar el poder del Señor. Eso que tus ojos lo están viendo, que tu alma no está sintiendo, cosas que ojo no vio ni oído yo. Y tal vez sea ese tu estado, hermano, que no sentís la presencia del Señor, que no sentís el deseo del Señor, que no sentís el poder que hay en la palabra
palabra para libertar, la importancia de la palabra, cómo te fortalece, cómo te saca de esa ignorancia espiritual, cómo te da el conocimiento, hermano, para saber cómo combatir contra Satanás. Nosotros, a través de la fe en la palabra, vamos combatiendo contra Satanás. Vamos pidiendo perdón, ¿por qué? Porque la palabra nos da conocimiento en cada punto de cómo actúa Satanás. Nos revela por el Espíritu Santo, hermano. Nosotros clamamos al Señor, entonces el Señor nos liberta, porque la palabra mismo lo dice: clama a mí, yo te responderé. Entonces, como dice también la palabra, el que se arrepiente, dice, Dios lo recibe. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor nos liberta del pecado. Saca esa opresión, saca ese vacío, saca ese peso de pecado, hermano. Esa carga que tenemos muchas veces, que nos envuelve, hermano, Satanás, hermano, con tantas cosas en este tiempo, hermano. Tanto materialismo, tanta forma de vida del hombre, argumentos, razonamientos, que nos arrastran, tal vez no sean graves para nosotros, pero la gravedad es la consecuencia. En el sentido que sentimos opresión, que andamos con dolores de cuerpo, dolores de cabeza, preocupaciones, cargas que llevamos, hermano. Y la palabra mismo dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces quiere que le entregues tu carga. Todo eso que te preocupa, que te opresiona, que te hace sentir infeliz, hermano, en la vida, el vacío, la opresión, la carga, entregásela, hermano, el dolor de cabeza. Señor, perdóname, porque no creo en tu palabra, por eso estoy así, por eso estoy oprimido, porque no discierno al enemigo, porque no me interesa la palabra, no le encuentro sentido. Y vemos que ahí aprovecha Satanás para ti, para destruirte, para ponerte ignorancia. Y en la ignorancia, hermano, te pone ceguera. Y en la ceguera, hermano, no puedes ver al enemigo. Y cuando no puedes ver al enemigo, entonces ahí te destruye. Empiezas a jugar con tu vida, porque no lo discernís, no lo ves. Y por eso está la palabra. Por eso está esta cosa que ojo no vio ni oído yo. En este tiempo está. Es el evangelio, el sacrificio que habla de su poder, que fue derramado en la cruz. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Para que en este día podamos ser libertados, para que podamos palpar, hermano, el poder del Señor. Esa opresión, ese cansancio, esa pesadez en tus ojos que no puedes sentir, escuchar, no puedes discernir tu estado, hermano. Es justamente Satanás. Como pone un velo, hermano, de incredulidad para no poder discernir. Y ese velo, hermano, se rasgó en su sacrificio. Dice que la cortina se rasgó de arriba y abajo, hacia abajo. Y vos podés sentir, hermano, ese cara a cara, para que entremos a través del velo, como dice el versículo ese en Hebreos, para poder entrar a su santuario. ¿Realmente sentís, hermano, la presencia del Señor o no? ¿Qué estás sintiendo, hermano? O ese velo de incredulidad tapa la visión de Dios, tapa ese cara a cara con Dios. Entonces ahí tienes que discernir que hay algo grave en tu vida, que se llama incredulidad a la palabra. Si la palabra lo dice, es porque derramó ese poder. Pero yo no lo estoy tomando. La palabra que dice: echa mano a la vida eterna, toma la vida eterna. Y realmente estás tomando, estás confesando tu pecado, vas al sacrificio de Cristo, pedís perdón, crees, como para ir tomando de esas riquezas, hermanos, que está en la palabra, que nos revelan todo, para que podamos disfrutarla, para que podamos disfrutar de esa herencia que habla la palabra. Y nos dice acá en Efesios 3:3. El enemigo siempre arrebata nuestros pensamientos. Vino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra. Entonces, a través de arrebatar nuestro pensamiento, nos saca de la presencia del Señor. ¿Arrebata de qué, hermano? Nos arrebata la palabra. Y cuando arrebata la palabra, ya está, nuestra mente está vacía, no tiene escudo, no tiene protección, hay ignorancia. No hay poder de Dios. No hay discernimiento que te esté indicando cuál es tu estado. Dice así la palabra, Efesios 3:3. Dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Vemos, revelación que me fue dada, dice. Me fue declarado el misterio. ¿Misterio qué quiere decir? Cosa oculta. Cosa oculta. Vemos que esto lo dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender. Entonces, por la lectura, el Señor nos va hablando la palabra. Y ayer le pregunté a uno de los chicos que están viviendo aquí, leyendo, que iba descubriendo la esencia de Satanás, cómo actúa, cómo la usa el Señor, cómo va hablando, cómo se va desatando, cómo va perdiendo esa ignorancia y va adquiriendo mayor profundidad en sus prédicas. Y le preguntaba si realmente se sentía bien, sentía un avance. Y me decía que sí. ¿Por qué? Porque a través de descubrir, uno siente que se fortalece su alma, que Dios le habla, que le da mayor conocimiento, siente un avance, hermano. Entonces el Señor nos da la herramienta, y la primera herramienta es la palabra. Entonces, leyendo lo cual podéis entender, nos da entendimiento, nos revela, le vamos pidiendo perdón, ¿no? Para revelarnos, que no sea algo religioso, que no sea hablada una sabiduría humana simplemente, sino que el Espíritu nos acomode, como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos palabras no enseñadas por hombre, sino enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos hablando palabras espirituales que nos enseña el Espíritu. Y para esto es bueno reconocer nuestra ignorancia, que tiene un límite en nuestro saber, nuestra sabiduría, porque la sabiduría de Dios, como dice, es insondable, hermano, es profunda y siempre hay más que aprender. No sabemos todo, no sabemos todo. Por eso debemos reconocer nuestra ignorancia, hermano, para poder palpar la gloria del Señor, para poder sentir en nuestra vida el mismo poder que nos liberta y que el Espíritu nos enseña, que vamos aprendiendo, que vamos avanzando en el conocimiento, como dice el versículo. Conocemos y procederemos en conocer. Hay más conocimiento, hay más sabiduría. No se acaba solamente con descubrir un poco, con palpar un poco, sino que el Señor te va dando entendimiento profundo a través de que vos te pones en comunión con el Señor. Te va a ir revelando esa cosa oculta que está en tus ojos. Y dice así la palabra, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Coherederos con quién? Con los judíos mismos que tenían la promesa. ¿Y esa promesa cuál era? Era la salvación. Y salvación, como siempre explicamos, ¿qué es? Es liberación de nuestro sufrimiento. Es sentir la paz, es sentir el gozo, es sentir el descanso en nuestra vida, es sentir los frutos espirituales, como lo dice en Gálatas 5:22, mansedumbre, paz, sabiduría, templanza. Vemos que sentimos todo ese descanso, todo lo que viene es parte de Dios. Y nos vamos despojando ¿de qué? De las tribulaciones, de los sufrimientos, de la incredulidad, de las cargas de nuestro pecado. Todo eso es lo que nos oprime, hermano, a causa de nuestra ceguera. Y vemos que dice, como ahora revelado que los gentiles son coherederos, o sea, podemos disfrutar de las bendiciones, la promesa que el Señor tenía en ese tiempo para el pueblo judío, ahora también participamos nosotros. Y estamos en ese tiempo, hermano. Ahora, hay algunos que lo disfrutan, otros que no. Entonces, si no lo está disfrutando, perdóname, Señor, quiero sentir esa presencia, quiero sentir la liberación, ese tiempo glorioso, como lo dice acá la palabra, quiero ser participante de esa herencia del descanso espiritual, hermano, de la liberación, de esa carga de entender que estás luchando contra Satanás cuando te sentías oprimido, hermano, que es tu lucha personal, ahí que le tenés que confesar. Y mientras vos no le confesés el pecado va a permanecer por la dureza de tu corazón.
por tu corazón arrepentido. Y el arrepentimiento, hermanos, se confiesa a través de la oración. Eso tenés que entender. Tenés que confesar tu pecado, todo lo que te aparta de la comunión con el Señor. Ahora me dice esto la palabra en Hebreos 1 al 3. Hebreos 1 al 3. Y es el versículo 3 el que queremos desarrollar. Dice así la palabra, 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vemos acá la palabra, habiendo hablado de muchas maneras. Ahora, ¿qué me dice Isaías? Isaías, para tener referencia sobre ese versículo, en 7:14, si ustedes lo pueden anotar, dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Emmanuel qué quiere decir? Dios con nosotros. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Del Cristo revelado. Ese misterio oculto. Vino el libertador, entregó su vida, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener liberación, salvación. Y muchas veces habló en otro tiempo, dice, a través de los profetas. Y es uno de los versículos que está hablando de la revelación de Jesucristo. Este misterio revelado en este tiempo. Lo cual que el Señor quiere que cada uno disfrutemos de esa manifestación. Liberación de esa opresión, de esa carga, de ese espíritu de frustración, de esas preocupaciones, hermanos, que pueden venir por diferentes motivos, hermano. Muchas veces, como digo, la miseria, a ver, que no te alcanza el dinero, ¿te trae preocupaciones? Sí. ¿Y a quién le tenemos que clamar? Si Dios es el Dios de la riqueza, al Señor, para que el Señor liberte nuestra vida. En enfermedades, cuando está en nuestra vida, ¿a quién tenemos que clamar? Al Señor, para que haga la obra y para que nos libre de toda enfermedad. Destrucción de hogar, ¿a quién tenemos que clamar? Al Señor. ¿Para qué? Para que ponga esa unidad, para que bendiga nuestro hogar. Para que, como diga Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Para que no esté solo sirviendo a Jehová. Entonces, clamar al Señor para que ordene ese hogar. Entonces, de ahí ya nos está dando un poquito de luz la palabra para poder discernir cómo actúa el enemigo. El enemigo no se te va a presentar así con forma con color rojo y unos cuernitos. Se va a presentar en las luchas, esas luchas que sacuden tu vida y que quieren apagar ese deseo, ese fuego como tomamos la semana pasada. Viene el viento, la tempestad y nos prueba nuestra fe a través de esa manifestación, para que probada vuestra fe mucho más preciosa que el oro, dice, sea hallada la alabanza. Entonces, ¿se prueba por qué? Por fuego. La palabra también venía la semana. Por ejemplo, el Cantares de los Cantares dice: soplad en mi huerto, levántate a tirón y ven a otro. Soplar en el huerto y dice: despréndase sus aromas. ¿Y qué se tiene que desprender en esa lucha? Se tiene que ver la vida de Cristo a relucir cuando le pedimos perdón, porque viene, así como en un huerto viene el viento, y si hay flores, ¿qué se van a desprender? Los aromas de las flores. Y así también, para que no se desprenda la esencia satánica, sino el aroma a Cristo en nuestra vida. El gozo, la paz, la alegría. Por eso dice: soplar. Estoy preparada para luchar. Estoy preparado para entregar mi vida, para que se desprendan los aromas de Cristo. Y a través de la lucha y la prueba se ve esa manifestación, como digo, la manifestación de Cristo. Y vemos que en la lucha y la prueba, sometida, el oro, cuando pasa por el crisol, por el fuego que pasa, saca las impurezas, saca las escoria, saca lo peor de vos. Entonces, vos lo ves en la lucha y la prueba, ¿cómo te sentís? Desalentado, presionado, cargado, enojado con Dios, muchas veces vacío, muchas veces enfermo, muchas veces contendedor contra el Señor. Y ahí a quién está viendo. ¿Lo está viendo a Satanás? Y ahí tiene que discernir por la palabra: esto es Satanás. Entonces le voy a pedir: el Señor me probó. ¿Y qué está mostrando? Lo peor de mí, la esencia del viejo hombre. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ahí vas a tener convicción de pecado porque lo ves, porque lo palpás, porque lo sentís. ¿Cómo actúa Satanás? Entonces le pedimos perdón. ¿Para qué? Para poder disfrutar de ese cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Ese nuevo tiempo, la herencia como estamos tocando. Y dice así la palabra en el 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días
Vemos, postreros días, ¿cuándo era la manifestación de los postreros días? Tiempo que vino Jesucristo en esta tierra. El verbo hecho carne. Últimos tiempos, postreros tiempos, últimos tiempos del reinado de Satanás. Ahora va a entrar un reinado nuevo, un nuevo tiempo. Y como dice acá la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos, la imagen misma de su sustancia, dice. Y quien sustenta todas las cosas, el resplandor de su gloria. Dios es paz, Cristo es paz. Dios es gozo, Cristo es gozo. Dios es alegría, felicidad, también Cristo. Ahora, esa es la imagen de Cristo, la misma imagen de Dios. Él es su Hijo y tiene su imagen. Nosotros somos sus hijos, que debemos tener la imagen de Dios. Lo mismo que tuvo Jesucristo, que tiene el Señor, tenemos una imagen en quien reflejarla. Lo que quiere el Señor de nosotros, a la estatura y medida, dice la palabra, de un varón perfecto. Vemos, crecer en la fe, lo más parecido a Cristo, en gozo, en paz, en alegría, que se refleje esa esencia, que se vea en nuestra vida. Y dice así la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta? La palabra que tiene poder, de su poder. Dice, ¿tiene poder la palabra para sustentarlo? Sí. ¿En un momento nos saca esa ceguera? Sí. Cuando te encontrás desalentado, vacío, desmotivado, ¿qué te está diciendo? ¿Que Satanás? Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra nos sustenta, como dice acá. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sacrificio de Cristo. La purificación, dice, de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de su sacrificio. Vemos cómo entregó su vida, ¿para qué? Para que vos disfrutes, para que vos tengas la paz, para que vos tengas la liberación. Y se sentó a la diestra de la majestad, dice, o la diestra de Dios, en las alturas. En las alturas, de sí mismo nosotros, hermanos, a través de su sacrificio, que derramó ahí su poder, nosotros, ¿qué hacemos ahí? Reconocemos nuestra inclusión, Señor. Esta palabra no la creo, por eso estoy acá, abajo, y no estoy en las alturas, en su presencia sentado. Dice la palabra que vos hiciste el sacrificio. Entonces, yo tengo que estar sentado. Entonces, ¿qué? ¿Es la fase de Dios o es mi incredulidad? Es mi incredulidad. Es tu incredulidad la que no sentís el poder del Señor. Porque cuando vos confesas el pecado, vas a salir libertado. Vas a salir renovado. Vas a salir fortalecido. Y dice acá, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, como dice la palabra, nosotros también como hijos. ¿Crees en esa palabra? ¿Estás creyendo esa palabra? No, porque si no sentís, no hay fe. Si no sentís es porque no hay fe. El Señor te dice, ahí está el poder, lo he derramado. ¿Sentís el poder? Exactamente, perdona, porque no lo siento, porque no siento tu liberación, porque no siento que me estás libertando, porque no creo en tu palabra. Esa es mi incredulidad. Ahora, cuando yo confieso mi incredulidad, ¿quién viene a rescatarme? Cuando pido socorro, el Señor. El Señor es mi ayudador, es mi sustentador, dice la palabra. Entonces, Él me rescata, como dice el Salmo 40, del pozo profundo ahí. He llamado. Mi garganta, dice, se ha enranquecido de tanto llamar. Entonces, eso es lo que nos lleva a la diestra del Padre, porque viene su mano poderosa, su mano que nos rescata, su mano que nos liberta, hermano. Y por muchas figuras podemos entender la mano poderosa del Señor. Cómo tiene poder y cómo muchas veces usa instrumentos. Porque cuando Jeremías estaba en el pozo, en el cielo, en la cisterna, fue, creo que Elimelech era el que fue y lo mandó a sacar, o lo rescató. Vemos cómo usa de determinada manera, de una u otra manera, para que el Señor nos liberte.
Ahora, ¿conocemos la presencia del Señor? En parte conocemos. Y como dice la palabra, que necesitamos de ese poder cada día. Necesitamos esa liberación, porque combate cada día. Mismo Pablo lo dice en Efesios, combatí todos los días, dice. Cada día, dice, contra fieras. Contra fieras. Y así también, el combate contra Satanás día a día. En un momento se te extravía la mente y te trae reniego, te trae enojo, te trae maledicencia. Maledicencia, digo, te salen malas cosas y empiezan las palabras, o malas palabras, como decimos nosotros, las groserías a salir de nuestra boca, porque ¿cómo me pasa a mí? A mí el único me pasa y no me puede pasar, y siempre a mí parece que el destino se la toma conmigo, Dios se la toma conmigo. El enojo, en lugar de decir, Señor, esta es la manifestación de Satanás, Señor, perdóname para libertarme, para poder discernir que es Satanás el que está impidiendo mi bendición. Ahora me dice esto la palabra en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice así la palabra: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan, hay una pelea, deseos carnales que te sacan de la presencia del Señor. Batallan contra el alma. ¿Querés que termine la palabra? Sí. ¿Te querés ir al baño? Sí. Esos son deseos carnales que batallan contra el alma. Aburrimiento, sí. Deseos carnales que batallan contra el alma. Pensamiento vano que te saca de la presencia del Señor para escuchar la palabra, para pensar en otra cosa, extraviar la mente. Deseos carnales que batallan contra el alma. Y cuando dicen batalla contra el alma, es porque van contra tu vida. Es lo que te quiere destruir, hermano. Lo que te quiere arrebatar la bendición que está en la palabra para fortalecerte, para darte esa claridad, hermano, para darte esa visión espiritual de cómo actúa Satanás y a dónde le quiere llevar Cristo por medio de su poder, hermano, ese poder derramado en la cruz. Nosotros le pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, esa incredulidad, el sacrificio, Señor, perdóname, para ser libre, para encontrar descanso, porque quiero descansar, quiero sentir ese descanso que hay en tu palabra. Salmo 23, muy conocido, dice que es nuestro pastor. Dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. ¿Dónde está el descanso? En su presencia. Su presencia se manifiesta a través de la palabra. Pasto, que es el alimento de la oveja, para nosotros es la palabra. Y ahí hallamos el reposo en nuestra alma. El descanso, el escuchar la palabra, hermano, de tantas contaminaciones, tantas preocupaciones, una noticia, la otra y la otra y la otra. Y solamente nos vamos cargando de pecado, de opresiones, de preocupaciones, de incredulidad a su manifestación. Cuando tenemos por la palabra, hermano, acá nuestra liberación, que se fortalece en nuestra alma, está esa vista puesta en Jesús a través de la palabra. Nos medimos a través de la palabra, miramos en la palabra sus promesas de liberación, hermano, que nos hace sentir bien cuando escuchamos la palabra, que nos liberta de la opresión cuando escuchamos la palabra. Y dice que batallan contra el alma. Ahora, ¿por qué decía como extranjero y peregrino? Era como extranjero y peregrino en tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque no tenían salvación. ¿Cuál era la patria de ellos? Bueno, acá en Hebreos 11:13, vamos a tocar Hebreos 11:13, para poder discernir un poco de este lenguaje espiritual que muchas veces es profundo. No lo discernimos porque tenemos una estatura espiritual chiquita. Vemos que a los de primer grado, ¿qué le puedes enseñar? Dibujitos, monigotes, hermano, a pintar ese dibujito. Le enseñan las vocales, tal vez A, E, I, O, U, el alfabeto, las consonantes ahí, algunas cosas. Pero más no le puede enseñar. En segundo van avanzando. En tercero, tal vez, algunos sepan leer. Entonces, van leyendo, ya van sumando, va multiplicando, de a poco va avanzando en ese conocimiento. Y así también nuestra vida espiritual, primeramente está en ignorancia, pero debemos progresar en este camino. Debemos adquirir sabiduría para poder resolver, hermano, nuestros problemas en la vida. Finalmente, en la secundaria aprendemos muchas cosas. De la multiplicación ya pasamos al factoreo. Y después nos vamos armando más.
Y viene a la universidad y ya te va recibiendo. ¿Recibiendo para qué? Para ser un profesional. Y cuando sos un profesional, vivís de qué? De tu trabajo. Ya no dependés de tu padre, sino que ese trabajo te lleva a resolver situaciones económicas en tu vida, lo que querés alcanzar, ¿no? Y así también por la palabra. A medida que tenés el conocimiento, vas resolviendo muchas cosas en tu vida. Y cuando conoces la palabra, pues yo digo, como te recibís, entonces tenés el trabajo, tenés resuelto lo económico, así también en tu vida, conociendo la palabra, vamos a resolver muchas cosas en nuestra vida que están ocultas todavía de nosotros por nuestra ignorancia. Y dice así la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, está hablando acá de distintos profetas. Los distintos profetas habla de Abraham, habla de Sara, habla de Isaías, habla de Jeremías, habla de Job, habla, bueno, montones que van nombrando todo el capítulo 11. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, porque vivieron antes del tiempo de sacrificio y no tuvieron eso prometido al libertador que da salvación. No experimentaron ese tiempo. Y dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y vemos acá, 14. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, dice, una patria. Y en el 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hijos, y el Dios de ellos le ha preparado una ciudad, la patria celestial, ese tiempo nuevo que está diciendo, porque ellos estaban viviendo en tiempo de que no era manifestado el poder de Dios. Moisés en tiempo de la ley, y antes de eso, hermano, no tenían salvación antes de la crucifixión, no tenían salvación, pero anhelaban, dice, y murieron sin haber recibido lo prometido. Y dice acá la palabra, porque Dios le ha preparado una ciudad, y esa ciudad está preparada. Ahora nosotros entramos, participamos de esa herencia, participamos de ese lugar, de esa salvación, de esa liberación de nuestro pecado. Le pedimos perdón realmente, Señor, perdóname. La palabra lo dice, recibieron sin haber murieron sin haber recibido lo prometido. No tuvieron la salvación, no tuvieron la liberación, no experimentaron de este poder que hoy lo tenemos en nosotros a nuestro favor. El sacrificio de Cristo, que fue derramado el poder ahí para que vos lo disfrutes. Y entonces ahí tenés que pedir perdón, Señor, perdóname esta incredulidad. La palabra me dice que está claro, que ya me preparó, dice, porque esta ciudad está preparada para los hijos, para los que le aman, para los que esperaban su venida, para los que creyeron. Vemos acá la palabra, está manifestado ese tiempo. ¿Y por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay salvación? Señor, perdóname, Señor. Mi incredulidad del sacrificio de Cristo. Perdóname porque hice mi gran pecado. La ignorancia de la palabra, porque tal vez, hermano, no haga muchas cosas malas. Te conduzca con buen testimonio como un cristiano en tu vida exterior, en apariencia, pero tu interior no siente eso. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, han subido ¿a dónde? Al corazón del hombre. ¿A dónde tiene que subir ese poder del Señor? Sentirlo en nuestra mente, en nuestra alma, hermano. El gozo, la paz, la alegría, la liberación. No una vida religiosa, que hablemos de la palabra y no sintamos nada. Esto necesita subir acá este poder. Señor, toma control y dominio de mi mente, perdóname esa incredulidad, esa manifestación de dureza, de opresión, de carga, de cansancio, de fatiga, de que quiero abandonar todo. Señor, perdóname. Y el Señor te perdona. Y el Señor te liberta. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar misericordia. Y nosotros tenemos que confesar eso que estás sintiendo, esa incredulidad primeramente. La madre del pecado, la cabeza del pecado, porque pone incredulidad a la palabra para que no disfrute de tus bendiciones, para que no disfrute de esa paz, para que tu alma no salga libertada. Entonces, aparta el sacrificio
de tu visión. ¿Cómo hago? Y empezás a buscar sabiduría, la manera de hombre, las palabras de hombre, los argumentos de hombre, y no buscas la respuesta a la palabra. Y el Señor te puede dar la respuesta a la palabra, para que te dé entendimiento, porque yo puedo predicar, pero queda en un entendimiento humano, hermano, cuando yo te lo explico. Si vos no confesas tu pecado, no confesas la incredulidad, para que pueda actuar el poder de Dios a través de la palabra, y te liberte, como dice, conoceré la verdad, y os libertará. Entonces confesamos nuestro pecado y el Señor te liberta ahí. Entonces actúa ese poder de la palabra, ese poder que está en la palabra. No solamente quedan palabras sin sabiduría, en palabras huecas, en palabras vacías, sino que actúa el poder de Dios para libertarte y empieza a transformar, empieza a salir un dolor de cabeza, las preocupaciones salir renovadas con otra mente nueva. Ese espíritu de fracaso se va y empieza a ver con optimismo, con esperanza el futuro, hermano, que hay una vida mejor, que hay una patria celestial, que hay una ciudad que el Señor nos preparó y que eso fue derramado en la cruz, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. El Señor te perdona ahí, porque vos estás confesando tu ignorancia a la palabra, hermano, y el Señor te da ese conocimiento y experimentás el poder. Y dice así la palabra también, en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, a este tiempo, el tiempo antes de la cruz, el tiempo donde reinaba Satanás, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transfórmese conforme van entendiendo. Y como dice acá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vemos acá la palabra? Transformarse conforme a lo que el Señor te va dando con entendimiento, para comprobar que el poder de Dios, la manifestación de Dios en tu vida. Acá dice, la voluntad agradable y perfecta, cuál sea. Y el Señor quiere que todos se arrepientan. El Señor quiere que todo venga al arrepentimiento para estar en su presencia. Esa es la voluntad del Señor. Santificación, liberación del pecado, de la opresión. Vemos, agradable y perfecta. Él murió, Jesucristo murió por todos, por toda la humanidad, y quiere que se arrepientan todos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, ahí que estamos comprobando la liberación. Vos comprobás la liberación a través del entendimiento. Y dice, transformaos. La palabra, el entendimiento transforma, renueva tu pensamiento, que lo hace nuevo. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. No te conformes. Esa vida pasada que estaba viviendo, ese era de otro tiempo. Ahora tenemos un tiempo nuevo. Perdóname, Señor. Ingloriar la palabra. Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice esto la palabra. Teniendo de su entendimiento, le voy a dar tiempo, Efesios 4:18. A veces me dicen, el hermano dice los versículos y empieza a leer. Yo lo tengo preparado. A veces me acelero para que, digamos, se acorde un poco la prédica, para que no sea tan extensa, pero es bueno también comprender los hermanos que están con la Biblia, están leyendo, que también lo podemos esperar. Y dice así, 4:18 de Efesios. 4:18 de Efesios. ¿Me van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Usted, hermana Eliani, las hermanas que son de Brasil, las cosas que no me llegan a comprender o que ven deficientes, si explico muy rápido, transmítanlo a la hermana Virginia. Yo voy a tratar de comprender la situación y adaptarme. ¿Ven? Que el Señor le esté bendiciendo. Ahí está la hermana también, Rosa. Dice así la palabra del Señor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la verdad, de la vida de Dios, por
causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vemos, excluidos de la vida, teniendo primeramente el entendimiento oscurecido, que no entiendes nada. Eso es incredulidad, entendimiento oscuro, no estás entendiendo nada. Muchas veces el Hijo de Dios no entiende, recién está aprendiendo, recién llega al conocimiento, y muchos que están atrasados, muchos, vamos a decir, en un sentido literal, natural, repiten de grado, repiten de grado, repiten de grado. Yo tengo un primo que repitió 3 veces el mismo grado. Yo no lo podía creer hasta que abandonó. Bueno, en ese sentido, muchas veces nos da el tiempo del Señor y repetimos y repetimos. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Entonces repetimos otra vez. Y se va repitiendo el mismo grado, no vas a aprender el Señor. Hasta que no aprendas no te va a hacer pasar de nivel espiritual. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia, excluido de la vida de Dios, excluido de la bendición, excluido de la liberación, excluido de la salvación, a causa de la ignorancia que hay en ellos, ignorancia por la dureza de su corazón. ¿La ignorancia por qué es? Por la dureza. La dureza es incredulidad. Entonces eso lo excluye de vivir la vida de liberación, de salvación, de bendición. La ignorancia, ore por eso. La ignorancia es por la dureza, por el corazón no arrepentido, por no pedirle perdón. Señor, dame tu conocimiento, Señor. ¿Es un espíritu más que lucha? Sí. Tenemos que luchar contra ese espíritu. Pedirle perdón. Señor, libertame. Señor, libertame. Señor, cosa que ojo no vio ni oído yo. Aunque lo oímos naturalmente, pero espiritualmente nos sube a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestra alma. No nos liberta. No nos desasnamos. No adquirimos sabiduría. No, escuché simplemente una prédica y dije, no tiene fecha. Fui a ver qué fecha era de mi mamá, 2011. Y simplemente digo, habló una cosa que nunca se me pasó por la cabeza. Increíble. Eso que dije al principio, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y daban los animales del campo que somos nosotros, en la vieja naturaleza. Yo jamás se me pasó eso por la cabeza. Sí sabía que la serpiente era astuta, pero no sabía que estaba comparando con nuestra vida. ¿Por qué nos engaña? Porque no es astuto Satanás que nosotros. 2011. Una prédica de hace 12 años. Digo, tengo que conocer todavía. Mucho que tengo que descubrir porque no escuché ni el 5% de todas las prédicas que están guardadas en el disco rígido. Imagínate cómo me va a hablar para yo también pedir perdón y poder oír con el oído espiritual para descubrir la sabiduría de Dios. Y estaba usando al instrumento. Y así también, usa el instrumento para que usted, hermano, tenga mayor conocimiento. Y nos apoyamos en la palabra en 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 1:14 dice esto: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Los deseos que antes tenía, estando en ignorancia. No conforméis. Cuando dice no conforméis, está diciendo no tomes formas antiguas, formas de tu antigua vida, formas del mundo, formas, maneras de hombre. No conforméis, no toméis formas a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Y acá es cuando yo discernía que en la ignorancia reina el pecado, porque estando en la ignorancia, ¿qué tomaba control de nuestra vida? El pecado. Entonces, en la ignorancia reina el pecado, y donde reina el pecado, también reina el tormento. Todo por la ignorancia. ¿Y no sabes por qué?
tu vida atormentada, Señor, perdóname, enséñame la palabra. Señor, dame discernimiento. Señor, dame el tiempo para la lectura. Señor, dame el interés, dame la libertad, porque no puedo solo, porque tengo mucho argumento, mucho... A ver, cuando voy a estudiar la palabra, ahora sí me decido. Algo pasa, algo que impide la lectura, que impide que escuches con atención la prédica. Me quiero sentar a escuchar la prédica ahora con atención. Algo pasa, Satanás, que te quiere poner ignorancia, que te quiere arrebatar la palabra, nuestra bendición, te quiere arrebatar la herencia, hermano, la paz, el descanso, algo que parece repetitivo, pero si no sentís paz en tu vida, ¿cuál es el sentido? Si no sentís felicidad, ¿cuál es el sentido? Si no sentís la liberación, ¿cuál es el sentido? Y todo esto, hermano, por la ignorancia. Y la ignorancia porque te está arrebatando el tiempo. Para no escuchar, para no prestar atención, para no dedicarle el tiempo. Y cuando vos le dedicás el tiempo, como le preguntaba ayer, al instrumento de Dios, vas adquiriendo sabiduría, conocimiento. Se va fortaleciendo tu alma. Te sentís contento, porque sentís que tenés muchas palabras para dar. Sentís que está el poder de Dios y gobernando tu mente sobre todo, porque le diste el tiempo al Señor. ¿Y qué va a gobernar? Si no hay palabras, ¿qué va a haber? Pecado, pensamientos vanos. Y si hay palabras, ¿qué va a reinar? La presencia de Cristo. Entonces, por eso mismo el Señor, por esa presencia de Cristo, por esa paz, es lo que quiere que tome nuestra mente. Dediquemos el tiempo. No sé si Filipenses o Colosenses 4:8 dice, en esto pensar, todo lo bueno, todo lo puro, si hay virtud alguna, en esto pensar, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No está hablando, hermano, de la misma palabra, en esto pensar. Dice así en Primera de Pedro 4:1 al 3. Cuando te arrebatan la palabra, hermano, ahí está al menos para el instrumento está nuestro problema. Para todo, digo, pero para el instrumento está el problema. Porque no sabes qué vas a predicar y te desesperás en ese momento. Y empezás a escuchar una palabra, a ver qué puedo sacar, no. Esa es la falta de comunicación con Dios. Sí, tengo que escuchar la palabra, sí, seguro. ¿Le tengo que pedir al Señor? Sí. Señor, enséñame. Señor, dame palabra. Porque la falta de comunión con Dios te va a traer la falta de palabra. ¿Qué le puedo dar? Y a mí mi mamá me reprendía en ese tiempo. Por eso no puedes predicar. Predicás una vez, tal vez, y no tenés para la próxima. ¿Por qué? Porque vos no estás teniendo comunión con Dios. No le estás confesando tu pecado. No estás entrando en comunión para que te hable el Señor. No le pedís la dirección al Señor, entonces empezás a escuchar predica de uno, de otro, como yo lo hacía. En ese tiempo, predica YouTube, predica un predicador y te estaba arrebatando la cruz. Cuando te arrebató la cruz, te arrebató la palabra. Una gran verdad me dijo. Una gran verdad me dijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La comunión con Dios. Y cuando hay comunión, ¿qué quiere decir? Que hay diálogo. Dios te habla. Entonces ahí empiezas a entender, hermano, la relación de todos los días, el pan nuestro cada día. Para que te dé y para que no se desespere tu alma. Si sos instrumento de Dios, vas a tener pan para darle para cada día. A las ovejas para darle para cada día. ¿Por qué? Porque tu copa está rebosando. Está lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, pero la sabiduría de lo alto, no una palabra humana, algo que te reveló Dios para vos y para que le dé a tu pueblo. Dice así la palabra del Señor. de Primera de Pedro. Dice así la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, ha padecido por nosotros en la carne. Habla de su sacrificio. Él padeció, Él entregó su vida y, como dice, fue crucificado. Vosotros también armados del mismo pensamiento,
del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, armado del mismo pensamiento. Filipenses 2:5 que nos dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse o de qué agarrarse, sino que tomó, dice, se hizo siervo, tomó forma de hombre, dice, sufrió muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, que habla de la autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vemos, lo sentó a la alta. Vemos, pero ¿qué nos lleva, hermano, a la presencia del Señor? La crucifixión. Cristo padece por nosotros y nosotros también tenemos que matar a esa vieja carnalidad, que dice: vosotros, hermanos, el mismo pensamiento, crucificad, pedid perdón, confesad tu pecado, Señor, dame un corazón arrepentido. Y estás crucificando ese mismo pensamiento para matar la vieja esencia. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Si Él terminó, nosotros también, hermano, confesar. Y esto, dice, vosotros, hermano, el mismo pensamiento. Ahora, ¿tiene responsabilidad tu hermano por tu pecado? Tu hermano puede orar por vos, pero vos tenés que pelear contra Satanás. Vos tenés que crucificarlo. No va a crucificar tu hermano por vos. Entonces ahí la responsabilidad de cada uno es confesar el pecado. Dame un corazón arrepentido. La única forma que se termina con la carnalidad o con la opresión o con el sufrimiento, como lo quieran llamar, la esencia de Satanás. Dice así la palabra: para no vivir el resto del tiempo, el tiempo que resta en la carne, el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Y este es el tiempo que quiere que vivamos el Señor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay deseo con los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad, a la manera de Dios. ¿Para qué? Para que te lleves la bendición, para que descubra la bendición, para que sienta la liberación. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, los gentiles, se entiende así, todos los que están excluidos de la presencia del Señor, de la promesa, en ese tiempo que no estaba, y vamos a decirlo así, directamente, pueblos paganos que no conocen a Dios. Ese es el lenguaje literal. Vemos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradan a los paganos, a los mundanos, andando en lascivias, dice, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, vemos, todo esto tiene que ver, hermano, la lascivia, ¿sabes lo que quiere decir? Tiene que ver todo con los apetitos sexuales, que estaba mezclado con la idolatría, dicho sea de paso. A ver, lascivia quiere decir propensión excesiva a los placeres sexuales, ese deseo. Ahora, concupiscencia, ¿qué quiere decir? Apetito desordenado por los placeres sensuales o sexuales. Embriagueces, que quiere decir borracheras. Orgías quiere decir fiesta en la que buscan experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente lo relativo a la comida, la bebida y el sexo. En las orgías había todo eso. Banquete, como lo dicen, orgías, o sea, había una comilona, pero también había orgías, un todo contra todo. Eso era la idolatría. Y dice acá la palabra disipación. Y disipación quiere decir conducta de una persona que se entrega por completo a los placeres. Vemos todo con la idolatría. ¿Por qué? Porque en ese banquete entregado para el ídolo había las comidas sacrificadas a los ídolos y los desenfrenos sexuales. Desenfrenos. Por eso dice la palabra en el Antiguo Testamento: bajo, dice, el árbol frondoso, ahí te echaba con tus amantes. ¿Por qué? Porque había la comida para el ídolo y había
esa orgía sexual. Vemos acá cómo lo explica, pero dice, baste ya el tiempo pasado. Nosotros tal vez no lo practicamos esto hoy, pero ese deseo, esa manifestación, como viven los paganos, y más concretamente con la idolatría, está a la orden del día, como se tocó toda esta semana y la semana pasada. Fiestas paganas, idolatría, hechicería que se va tocando, como cautiva nuestra mente el hechizo para arrastrarnos al tiempo pasado, para decir, basta ya, no sigan así, arrepiéntanse para ser libres de ese apetito o ese deseo pagano. Romanos 6:4 vamos a tocar, ya vamos a ir terminando. Dice, por tanto, si hemos sido sepultados por medio del bautismo en su muerte, ¿el bautismo qué quiere decir? Muerte y resurrección. Por medio del bautismo, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Y está hablando de su muerte y resurrección, más exactamente. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida. Si fuimos muertos con Él en su muerte, también, como Cristo resucitó, nosotros también, para vivir ¿qué? Una nueva vida. Así también andemos en novedad de vida, nueva forma de vivir. Y todo esto en la cruz, en su sacrificio. Ya nos dio una nueva vida. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestra incredulidad. Pedir perdón, ¿para qué? Para que andemos en nuestra nueva vida, para que caminemos conforme a la voluntad del Señor. Ahora, Hechos 17:30, ya vamos a terminar enseguida, vamos a hacerlo breve. 17:30 lo dice, por tanto, habiendo pasado por alto el tiempo de ignorancia, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Que se arrepientan, arrepentimiento para perdón de pecados, hermano. Una nueva forma de vivir. Y vemos que esto lo dice Pablo cuando llegó a Atenas. Dice que su espíritu se enardecía, dice, al ver la ciudad entregada en idolatría, dice en el versículo 16. Dice en el versículo 19 que le invitaron a predicar o a hablar de esos nuevos dioses que predicaban, según los griegos. Dice, en el Areópago. El Areópago era una colina, un lugar alto, donde exponían cada uno, los filósofos, sus ideas, hablaban de los dioses, y como dice, al Dios no conocido, dice en el versículo 19, al que yo predico, a los que ustedes le adoran sin conocerlo, yo le estoy anunciando a ese Dios, arrepentimiento, como dice acá, para perdón de pecado, que se arrepientan. Entonces, el Señor nos da conocimiento ¿para qué? Para que vivamos una nueva vida, para que nos arrepintamos de esa vida vieja, de opresión, de carga, de eso que te lleva a la destrucción. Mateo 4:17 lo dice esto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y hoy está el reino de Dios entre nosotros. Hoy está, dice, el reino de Dios. ¿Entran quiénes? Los que se arrepienten. El que se arrepiente es un nuevo tiempo, una nueva forma de vivir. Y vas a entrar, hermano, si hay arrepentimiento, o si no, no entras, porque habla de un estado espiritual. Y ahí es cuando le tenemos que pedir, perdóname, Señor, tienes razón tu palabra, vivo una vida atormentada. ¿Por qué arrepentimiento? Porque estás ajeno a Dios. Para poder entrar, hermano, a ese reino. Porque sentí opresión, carga. Y todo esto es causa del pecado. Pero ¿qué malo hice? Está diciendo la palabra ahí. Hiciste lo malo porque primeramente hay incredulidad. Segundo, hay ignorancia, que no conocéis ni las manifestaciones. Por eso te preguntaba, ¿por qué estoy así? Bueno, se tocó toda la idolatría. Ahí vamos a descubrir parte de nuestro freno a vivir un nuevo tiempo. Parte de nuestra liberación, porque mezquinás todavía esas fiestas paganas. ¿Y por qué te sentís mal? La paga del pecado, ¿qué es?
es muerte, muerte, muerte espiritual. No sentir la paz de Dios. Y la palabra te enseña, la palabra te liberta, la palabra te da el conocimiento para poder experimentar, hermano, ese nuevo tiempo. Lucas 5:32, con esto terminamos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan. A pecadores a que se arrepientan. Y en una posición espiritual, hermano, todos somos pecadores y necesitamos del arrepentimiento para poder vivir una nueva vida. Dice Salmo 51:17 que el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Y otra versión dice al corazón quebrantado y arrepentido, para vivir una nueva vida. Amén. Que el Señor le bendiga.